La figura de Barthélemy Boganda ocupa un lugar singular en la historia intelectual y política de África Central, ya que su pensamiento no se presenta como un sistema filosófico académico tradicional, sino como una filosofía política profundamente enraizada en la realidad colonial y en la búsqueda de dignidad humana. Boganda combina acción política y reflexión ética, convirtiendo su vida en un proyecto de liberación. En el centro de su pensamiento está la idea de la dignidad humana como valor absoluto. Para Boganda, la colonización no solo representaba una dominación territorial, sino también una degradación moral y espiritual de los pueblos africanos. Frente a ello, defendía que ningún pueblo es inferior por naturaleza y que toda sociedad tiene derecho a gobernarse a sí misma desde sus propias referencias culturales y políticas. Su filosofía está estrechamente vinculada al panafricanismo. Boganda no concebía el futuro de África Central de manera aislada, sino como parte de una comunidad más amplia de pueblos africanos que debían unirse para superar las divisiones impuestas por el colonialismo. En este sentido, proponía una visión de unidad que trascendiera fronteras artificiales, promoviendo la cooperación entre regiones con historias y desafíos comunes. Otro elemento fundamental de su pensamiento es la justicia social. Boganda consideraba que la independencia política carecía de sentido si no iba acompañada de una mejora real en las condiciones de vida de la población. Por ello defendía la educación, el acceso a la tierra y la igualdad de oportunidades como pilares de una sociedad verdaderamente libre. Su visión no era solo política, sino también profundamente moral. En este sentido, su idea de nación está marcada por una fuerte carga ética. Para Boganda, construir un país no consistía únicamente en establecer instituciones, sino en formar ciudadanos conscientes, responsables y comprometidos con el bien común. La política, en su visión, debía ser un servicio y no un instrumento de enriquecimiento personal o dominación. También es importante destacar su enfoque integrador de la modernidad. Aunque crítico con el colonialismo, Boganda no rechazaba la modernidad en sí, sino su imposición violenta. Su objetivo era adaptar los avances modernos a las necesidades y valores de las sociedades africanas, creando un equilibrio entre tradición y cambio. En conjunto, la filosofía de Boganda puede entenderse como una ética de la liberación basada en la dignidad, la unidad y la justicia. Su pensamiento sigue siendo relevante porque plantea preguntas fundamentales sobre cómo construir sociedades libres.